Y vamos a hablar algo muy lindo, muy interesante, que está en Primera de Crónicas, capítulo 21, ¿sí? Capítulo 21 de Primera de Crónicas. La Biblia, la palabra del Señor. Los que tienen una Biblia lo pueden leer conmigo. Sí, es un texto muy largo, yo voy a leer una parte nada más. Y aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros. Así que a estar preparados y a estar atentos a oír. Usted que me está viendo a través del Facebook, escuche la palabra de Dios. Usted que están en línea, en el YouTube, los de la radio. Esto es una palabra muy importante, muy interesante. Algo que le pasó a un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? Pero de pronto algo pasó en su vida. Y dice así la Escritura, escuchen bien, la vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, pero, así empieza el texto, pero, ¿vio? Y a veces venimos bien, a veces la familia viene bien, a veces el matrimonio viene bien, la economía viene bien, nuestra vida espiritual viene bien hasta que por ahí hay un pero, y ahí comienzan los problemas. Mire qué dice acá la Escritura, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto, escuche esta parte, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Amén. Tremenda la palabra. Tremendo. Es una palabra muy importante, muy interesante. ¿Sabe que ese pero, porque así empieza el capítulo 21, pero es un concepto para ampliar un dicho? O sea, la palabra venía refiriendo una serie de sucesos, de grandísimas victorias que estaba teniendo David. Todo era bendición, todo era victoria, todo era triunfo, todo era conquista en la vida del rey David. Amén. Por eso, mire, si yo doy vuelta a las páginas, así a grandes rasgos, ¿sí? Mire qué dice. Impresionante. Dice, hijos de David nacidos, ¿no? David derrota a los filisteos. David trae el arca a Jerusalén. Salmo de acción de gracias de David. Pacto de Dios con David. Los levitas estaban encargados de llevar el arca. David extiende sus dominios. Los oficiales de David, derrotas de amonitas y sirios. David captura a Rabá. Los hombres de David matan a los gigantes. O sea, todo era victoria. ¿Quién lo detenía? David. Y esto pasa cuando tú y yo estamos en las manos de Dios. Mire, cuando usted es un hombre que camina en obediencia, cuando usted es una mujer, cuando una familia, cuando una iglesia, cuando, hermanos amados, nosotros le damos a Dios nuestro corazón y caminamos a la luz de su palabra, cuando usted camina en obediencia, cuando usted es un hombre, una mujer, un siervo de Dios, cuando nosotros comenzamos a hacer lo que Dios nos manda hacer, todo es victoria, todo es triunfo. Hermano, mire, se cumple la palabra, caen 1.000 y 10.000 a tu diestra, a ti no llega, porque caminas en la bendición de Dios, porque la presencia de Dios te acompaña, y si Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Es tremendo lo que David venía viviendo. La gloria de Dios estaba sobre David y David veía la gloria de Dios todos los días en su vida. Pero el capítulo 21, algo ocurre acá. Empieza pero. Y sabes que a veces esto tiene que ver con nosotros. A veces el matrimonio está en felicidad, la familia está en armonía, los esposos se aman, hay bendición, la iglesia funciona en plenitud, todo es bendición, tu economía, todo anda y todo marcha bien. Pero a veces en la vida hay ciertos peros, esos peros. Porque ¿sabes algo? Te voy a decir algo. Acá en la Biblia es la primera vez que aparece la palabra Satanás. ¿Sabes que cuando tú tienes grandes victorias, el diablo se muerde la cola? El diablo no quiere, Satanás y su infierno no quieren que a ti te vaya bien. No quiere que tú prosperes, que tú avances, que tú derrotes tus gigantes, que la gloria de Dios esté sobre tu vida. Por eso hay tanta gente que le va bien hasta que hay un pero. Cuando el diablo vio que David avanzaba y crecía y que derrotaba a todos sus enemigos y a los gigantes, el enemigo dijo: a este hombre lo tengo que detener, a este hombre lo voy a detener. El infierno, en el infierno sonó una alarma, se encendió una alarma que dijeron: hay que detener a este hombre, hay que detenerlo a David. ¿Y qué le hizo Satanás? Lo incitó. La palabra incitar significa algo así como, es como cuando lo que hizo Satanás con Jesús. Lo incitó, lo tentó. Fue una tentación que tuvo David. ¿Y cuál fue la tentación? Algo muy tonto. No vino con polleras la tentación, ni vino con un peinado así. No. ¿Cómo vino? Con un censo. Y usted dirá: pastor, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que un rey quiera saber cuántos hombres tienes para la guerra? Es más, los ejércitos del mundo saben y tienen bien hecho un censo. El censo es un conteo de todos los hombres que tenían para la guerra. Yo creo que los ejércitos del mundo hoy en la actualidad saben cuántas balas, cuántas municiones, cuántas armas, cuántos hombres, cuántos medios terrestres, aéreos, fluviales, etc., ¿no? Entonces, hoy los ejércitos lo saben bien. ¿Pero por qué para David fue un pecado? Porque en la ley, escuche esto, la ley, antes que esto, la ley ya decía que los reyes no debían hacer censos. Los hombres de Dios no pueden hacer censos. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué eso? Porque nosotros no podemos confiar en lo que tenemos en la mano. Nosotros no podemos confiar en ejércitos, en caballos, en escudos, en las cosas humanas, en las fuerzas terrenales. Usted y yo no podemos confiar. Por eso le fue contado por pecado a David. Por eso Satanás es muy astuto y te va a querer venir a traer y te va a querer incitar a hacer lo malo. Quizás tienes el mejor matrimonio, tienes el mejor esposo o la mejor esposa y el diablo te va a venir a incitar con otra mujer o con otro hombre. ¿Hola? ¿Están ahí, no? Hola. El enemigo va a querer destruir tu felicidad, tus victorias familiares, tus victorias económicas. Te va a querer incitar a que hagas gastos malos. Te va a querer incitar a que te enojes, que te pelees, que cometas errores, porque él a través del error entra a través del error para desviarte de la perfecta voluntad de Dios. Porque mientras usted y yo caminamos en obediencia, somos indestructibles, somos invencibles. Y no estoy añadiendo una palabra que no, sí, así como tal cual usted lo escucha. Usted, mientras usted se camina a la sombra del Dios vivo, en la perfecta voluntad de Dios, nadie le va a poder hacer frente a usted. El Señor se lo dijo a Josué: Josué, mira, Josué, le dijo el Señor, medita en mi palabra de día y de noche y no te apartes de ella, ni para acá ni para allá. Entonces harás prosperar tu camino. Todo te va a salir bien, Josué. Nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Sabes por qué, Josué? Porque yo voy a estar contigo. Y le digo algo, mi hermano amado, mi amigo que me escucha: si Dios con usted y Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Qué diablo, qué demonio, qué pestilencia, qué enfermedad, qué maldad, qué destrucción, qué ruina? Por más que Argentina hoy está pasando un proceso de ruina económica, la gente se quiere ir de la Argentina porque dicen los más experimentados,
los opinólogos, los estadistas, los economistas dicen que lo que viene es muy malo. Por eso mucha gente se quiere ir. Muchos se están yendo a otros países. Nuestros jóvenes se quieren ir. Es muy triste lo que estamos viviendo, amados. Pero ¿sabes algo con todo esto? Si usted está en la voluntad de Dios, usted va a estar bendecido. Aunque usted va a estar prosperado. Va a haber una investidura sobrenatural como la había sobre David hasta, pero, dice la Biblia. Esos peros que a veces vienen, porque el enemigo va a querer sacarte, te va a querer desenfocar de Dios y de su voluntad. Por eso mi consejo, el consejo de Dios mejor, porque yo no soy Martín Fierro para aconsejarlo, pero sí como pastor le voy a decir, mi hermano amado y mi amigo, de que usted, si camina a la luz de la palabra, usted será un hombre y una mujer próspera. Será una persona de victoria, de triunfo, y que nadie le va a poder tocar a usted. Por eso Satanás sabía que David era indestructible, imparable. Sus ejércitos venían avanzando porque la bendición de Dios estaba sobre él. Entonces, lo que quiso hacer Satanás es sacarlo, desenfocarlo a David de la obediencia. Porque en la obediencia está la bendición. ¿Y qué hizo entonces? Lo incitó a que haga un censo. Joab era el ejército, era el general de los ejércitos de David. Era uno de los principales, el hombre como el ministro de guerra de David. Y cuando Joab escuchó esto, dice que le fue abominable. Le dijo, no hagas esto, David. Le dio consejo al rey. Le dijo, no lo hagas porque esto le va a ser por pecado a todo Israel. Y a veces David, hermano, desoyó el consejo. Porque el consejo de Dios viene a tu vida y a mi vida. Pero está en nosotros el tomarlo o dejarlo. La Biblia dice que la palabra del rey pudo más. Claro que sí. Porque David tomó la autoridad, le dijo, yo soy el rey y lo haces. Y a veces nosotros podemos más que la palabra, que la voz de Dios. A veces nosotros podemos más que la palabra que el pastor nos habla de parte de Dios, lógico. A veces nosotros podemos más que buen consejo de papá para los hijos que me están escuchando. Porque papá te da un buen consejo, hijo, hija, que estás escuchando. Pero nuestra palabra, nuestra decisión puede más. Y después vienen los males, después viene el llanto y vienen las heridas. Porque mire qué pasó acá. Dice la Biblia, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Vienen las heridas, escuche esto, porque es muy importante. Esto el Espíritu Santo me estaba hablando a mí el Señor sobre esto. Las heridas de tu vida vienen muchas veces por causa de las desobediencias. Las heridas que a veces sufrimos vienen porque hacemos, ay pastor, que usted se peleó con su suegra hoy. No. ¿Por qué me habla así? Porque te amo. Por eso, porque te amo, porque soy un hombre que te tiene que decir la verdad, porque la verdad te hará libre. Las heridas vienen a veces. ¿Por qué vienen las heridas en la familia, en el matrimonio? Por los engaños. ¿Por qué vienen las heridas en la familia? Por los malos manejos, por los malos tratos. El consejo de Dios tiene que poder más en tu vida. Dice la Biblia que el rey Joab, el general Joab le dijo, no lo hagas, no hagas esto. Y a veces no está Joab, no está el pastor, pero está la conciencia que te dice, no lo hagas, no lo hagas. Pero a veces nuestro orgullo puede más. A veces nuestras decisiones pueden más. A veces las malas decisiones pueden más que el buen ejemplo o que el buen consejo. ¿Y qué pasó, pastor? Dice que lo hizo David. Le dijo, quiero que hagan el censo. Yo soy el rey. Estaba re malo David, ¿vio? Pero después quedó como un pollo mojado, hermano. Porque así hay gente que hace lo malo y después llora. Llora amargamente. Y cuando lo hizo, dice que esto le desagradó a Dios. Te quiero decir algo, porque esto da mucho para hablar, mucho para enseñar. Te quiero decir algo.
algo que realmente me conmueve, ¿no? David tuvo un poco el consejo de Dios y vino la palabra de Dios y David no lo quiso recibir y fue para grande mal. Dice, esto desagradó a Dios, hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Ahí se dio cuenta, recapacitó, pero ya el error estaba cometido. Y te quiero decir algo, que el pecado trae consecuencias muy graves. O las desobediencias. Trae desobediencias. Las desobediencias en la familia, en la economía. Todo lo que hagamos va a repercutir en nuestra vida. Quizás el viernes, con la ayuda del Señor, hablemos un poco sobre lo que sembramos. No estoy hablando de dinero, sino de los hechos de nuestra vida. Todo lo que sembramos, eso mismo vuelve. Entonces, ¿sabes? Y a veces nosotros, no le vamos a dar palo a David solamente, porque nosotros, incluyéndome a veces, vamos a incluir a mi hija, voy a incluir a mi esposa, me voy a incluir a mí, y nos vamos a incluir a todos en esto. Muchas veces somos torpes. Alguno que me está viendo, que medio orgulloso, dirá, no, yo no, usted, pastor. No estoy hablando de pecados graves, no estoy diciendo que esté bien pecar, pero a veces cometemos errores. A veces somos torpes, a veces somos desleales, a veces no somos fieles. Y no hablo de fidelidad matrimonial, porque esto es gravísimo. Hablo de otras clases de fidelidad. Somos infieles hasta en las cosas más sencillas. Y cometemos errores. Y ¿sabes algo? Algo que me gusta, porque David era un hombre que tenía esa capacidad, David. Metía la pata, pero David hizo cuatro cosas. Cuatro cosas. Lo primero que él hizo fue que él se reconoció. Y qué lindo que cuando alguien hace algo mal y se reconoce. Porque hay gente que nunca se hace cargo de nada, ¿vio? Hay gente que mete la pata, comete un error, el tipo por ahí habló mal, gritó, golpeó, hizo algo mal y se hace el desentendido. No, David se reconoció. Cuando vio que esto le desagradó a Dios y que venían las heridas, él no permaneció en su pecado. Fue sabio en esto. Aunque fue necio en el comienzo, pero fue sabio. Y yo el otro día cité un versículo muy lindo que dice, corrige al necio y te va a aborrecer. Al que es necio, vos le decís, mira, esto está mal, y ya te quiere pegar el tipo. Pero vos corregís a la persona sabia, y la persona sabia te ama, se reconoce y dice, tenés razón. Y David, cuando vino la corrección, cuando vio que Dios, yo no sé si Dios envió un profeta, Dios le habló, cómo fue, pero hermano, después viene el profeta y le habla. Pero cuando él vio que a Dios le desagradó, dice que él se reconoció y dijo estas palabras. Dice, entonces lo dijo, no es que se lo cayó. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Él se reconoció, dijo, yo he pecado, yo cometí un error. Y qué lindo cuando nosotros, con las personas que nos desenvolvemos, cuando nosotros tenemos esta capacidad de decirle a la esposa, al esposo, a nuestro pastor, a las personas que conocemos, ¿sabes qué? Me equivoqué con vos, perdóname. Cometí un error. Él dijo, he pecado gravemente al hacer esto. He pecado. Y después dice, porque he hecho muy locamente. Cometí una locura. Y ¿sabes qué? Una pequeña locura es como la mosca en el perfume del perfumista. Echa a perder toda una vida. Una locura echa a perder un matrimonio, una locura echa a perder un ministerio. Cuidado con las locuras. No sé si un día lo hablé este tema, pero lo vamos a hablar otro día. Una pequeña locura. Y entonces, hermanos amados, él reconoció. Él le dijo, Señor, lo reconoció y lo confesó. Y esto de confesar, también es muy importante. Tenemos que reconocernos ante Dios.
y confesarle nuestros pecados a Dios. Y decirle, Señor, yo hice esto. Y te voy a decir algo importante. Solo Dios perdona pecados. Amén. Nosotros, la iglesia evangélica, no practica la confesión. No ponemos un confesionario y el pastor se pone atrás con un kiosquito y le dice, hijo mío, dime tus pecados. No. Pero sí que a veces necesitamos ser ministrados. El pastor no te puede, porque la Biblia dice, escuche, que solo Dios perdona pecados. No los perdona ni el pastor, ni el papa, ni el cura, nadie te puede perdonar pecados. Solo Dios, solo la sangre de Cristo limpia de pecado. Amén. Es bíblico, no un invento pastoral o mío. Pero a veces necesitamos ser ministrados. A veces necesitamos confesarle a alguien el error que cometimos. Necesitamos ayuda, porque abrimos puertas y esas puertas abiertas hacen que los males entren en nuestras vidas. Por eso entran las heridas. Por eso usted va a ver tanta gente herida en la familia, en lo matrimonial, en lo económico. Por eso hay tanta gente con miedos, con pánicos, con temores, con ruina económica. ¿Y por qué, pastor? Porque hubo una locura en el camino, porque hubo un pecado, porque hubo una puerta que se abrió y por esa puerta entraron las consecuencias. Amén. Sonríase que el Señor le ama. Entonces, él se reconoció, él lo confesó, él se arrepintió también y le dijo, Señor, quita la iniquidad que hay en mí. Amén. Fueron 3 cosas, pero la cuarta, ¿por qué? ¿Por qué esto, pastor? Mire, porque dice que viene el profeta, dice que vino el profeta Gad a David y le dijo, así ha dicho Jehová. Vino el hombre de Dios y le dio una palabra. Y qué bueno cuando viene gente de Dios y nos da una palabra. Yo me gusta cuando viene gente de Dios y te dice, así dice el Señor, te voy a llevar a las naciones. Así dice el Señor, te voy a dar mucho oro. Y así dice el Señor, la unción. Y así dice el Señor, lo tuyo va a florecer. Y está buena esa profecía. Pero hermano, yo digo, no. Me saco con todo respeto, desde lo profundo de mi corazón. ¿Cómo faltan hombres de Dios que digan, así dice el Señor, arrepentite? Así dice el Señor, volvete. Así dice el Señor, caíste en desobediencia. Así dice el Espíritu Santo, volvete antes que venga la destrucción. Eso falta, hermanos amados. Este hombre, el profeta Gad, recibió un mensaje de Dios y le dijo, ve y dile a David que viene la espada. Y le dijo, el profeta vino y le habló y le dijo 3 cosas. Le dice, así ha dicho el Señor, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Mire las consecuencias que trae el pecado, amado. ¿Sabe por qué el Señor le dijo 3 años de hambre? Porque Dios es el que te provee para todas tus necesidades. Y aunque David estaba en sobreabundancia, y aunque usted que me ve está en sobreabundancia, no se gloríe usted diciendo porque yo soy un gran economista. No, mi hermano, es porque Dios lo ha prosperado a usted. Es porque Dios lo bendice. Y es porque eso que usted y yo por ahí podemos decir, Señor, gracias por la prosperidad. Por eso nunca se atribuya usted la gloria, porque este fue el problema. El problema de este pecado fue que él quería saber con cuánto él contaba. ¿Cuánto era el poder, el dominio, la autoridad? ¿Cuántos hombres tengo? Te olvidaste, David, de darle la gloria a Dios. Y que porque él era el que le daba las victorias en cada batalla. Y que si él estaba prosperado económicamente era porque Dios le proveía. Porque David era rico, hermano. Después te lo ve en la historia, era un hombre rico. Fue prosperado. Fue invencible mientras estuvo en obediencia. Entonces viene el profeta y le dice, elegí, David, 3 años de hambre. Es que Dios también tiene poder para cortarnos el grifo, hermanos. Por eso, dele gracias a Dios por todo lo que usted tiene. No se enoje conmigo. ¿Por qué se enojan? Hay algunos que los estoy viendo, están haciendo pucheros ya. 3 años de hambre, David, o por 3 meses ser derrotado. ¿Cómo? Si él venía teniendo victoria. Pero ¿sabe por qué tenía victoria? Porque Dios estaba con él.
¿Sabes por qué usted y yo tenemos victoria? Porque Dios está con nosotros. Pero si el Señor nos da un pasito al costado, o nosotros somos los que nos salimos, entonces vienen las derrotas. Elegí, le dijo, hambre, derrota, o por 3 días la espada de Jehová, o sea, va a haber peste, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira qué me vas a responder, le dijo, al que me ha enviado. Dios lo enviaba al profeta. Y David dijo esto: derrota, hambre o caer en las manos de Dios. ¿Sabe qué dijo? Dijo esto. Dijo David: estoy en grande angustia. Primero, porque cuando nosotros erramos en el camino, vienen las depresiones y vienen las angustias. Él dijo: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque su misericordia son muchas en extremo, pero que no caiga yo en las manos de los hombres. Aleluya. ¿Sabes qué? Es preferible caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque los hombres no te tienen misericordia. La gente no te va a perdonar, la gente siempre nos va a condenar. David lo sabía. Yo sé que Dios, sus misericordias son para siempre, cada mañana, dijo. Prefiero caer en las manos de Dios. Y aunque hubo muerte ahí, porque vino la muerte, hermanos, pero David se puso en el medio y dijo: Señor, basta, ellos no tienen la culpa, yo tengo la culpa, yo pequé. Hizo algo David, y con esto vamos a terminar. ¿Sabes algo? Cuando nosotros cometemos errores y hay pecados, debemos hacer algo. David hizo algo. Aunque esto es la sombra de lo que iba a venir, porque esto es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, dice la Biblia esto, escuche. Dice la palabra de Dios: y el ángel de Jehová, porque David empieza a interceder y dice: Señor, basta, que no haya muerte. Entonces dice que, el verso 18 dice: y el ángel de Jehová le ordenó a Gad que le dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces, que haga un altar, que edifique un altar. Entonces el rey David va a la casa de Ornán, dice Ornán Jebuseo. Cuando él fue, le dice: yo necesito que me des un espacio porque necesito hacer un altar. Y entonces este hombre llamado Ornán le dice: rey, acá está el terreno, acá está la leña, acá están los bueyes. Había que hacer un altar y un sacrificio. Ese sacrificio, ese derramamiento de sangre de animales, iba a hacer que la ira de Dios se detuviera. Y entonces le dijo: te lo regalo, te lo doy todo, rey. Y entonces David dijo: no, porque yo no voy a ofrecer sacrificio que no me cueste nada. Te lo voy a pagar por su justo precio. Y compró todo y pagó el precio. Hay que pagar el precio a veces, porque a veces somos campeones en recibir cosas regaladas. Hay que pagar el precio. Este hombre pagó el precio. Y sabes, a veces hay que esforzarse, hay que ser valiente, hay que hacerse cargo. Hermanos, para terminar, hoy no tenemos la era de Ornán Jebuseo, no podemos hacer un altar de piedras, no podemos ofrecer sacrificios de animales, porque hay un sacrificio que es perfecto. Frente al pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todos nuestros errores, todas tus faltas, todos tus pecados, aunque fueren rojos como el carmesí o sean rojos como la grana, que sean graves, los puedes llevar a los pies de la cruz. Ese altar fue comprado a un precio muy caro. Fue comprado por la propia vida de Jesucristo.
para hacerte libre de toda falta y de todo error y de toda maldición que hubiera sobre tu vida. Quizás hoy hay heridas, porque dice la Biblia que la herida llegó al pueblo por causa de ese pecado. Quizás hoy usted que me está viendo siente que hay muchas heridas. Quizás un engaño de matrimonio, quizás los vicios. Los vicios, hay gente que me está viendo que quizás es ludópata, gente que le gusta jugar. Y eso es pecado, porque te jugaste hasta la mantención de tus hijos. O te la fumaste con drogas, perdónenme la expresión. Te entregaste a los vicios y perdiste todo. Te entregaste al pecado. Hay gente que me está viendo, no todos, pero sí. Gente que quizás hubo un engaño de familia, de matrimonio, causó muchas heridas. Gente que cometió errores. ¿Y sabes algo? Hoy, lo primero es reconocernos, arrepentirnos, confesarle a Dios y la sangre de Cristo. Ese altar, porque ese altar todavía está vigente. El Señor Dios Todopoderoso, a través de la sangre de Jesús, sigue perdonando todo pecado. No dice algunos, todos, aunque a usted no le guste. Porque la gracia a veces molesta a mucha gente. La gracia a veces, para algunas personas, hay personas que se enojan, dicen, ¿cómo Dios va a perdonar a ese tipo? ¿Cómo Dios va a perdonar a esa mujer que está presa y mira lo que hizo? Bueno, pero es la gracia de Dios. Y dice la Biblia que todos pecamos y todos estamos destituidos de su gloria. Sin embargo, a Él le plació así, perdonarnos. Y sabes, hoy tenemos ese altar que está dispuesto, que es el altar, que es la sangre de Jesús, que es esa cruz que está ahí. Todavía su sangre sigue siendo derramada por todo aquel que peca. Porque cuando el Señor murió, escuche, murió por los que habían pecado, por los que pecaron y por los que pecarían. La Biblia dice que en un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, a los que habían pecado y a los que pecarían. Por eso ya no hay más derramamiento de sangre. Ya no hay más. Porque antiguamente, y aunque esto era sombra de lo venidero, antiguamente la sangre de todos esos animales solo tapaban el pecado, pero hoy la sangre de Cristo te limpia, te limpia. Y sabes, ese altar está dispuesto. Sabes, Jesús cuando murió, no murió con los brazos cruzados, Jesús murió con los brazos abiertos para recibirte, para limpiarte, para restaurarte, para fortalecerte, para darte una nueva vida. La sangre de Jesús sigue limpiando. Amén. Qué precioso, ¿no? Qué precioso lo que Jesús hizo. Estamos ya sin más tiempo, pero le quiero decir en esta noche, si usted siente que hay heridas por cosas que pasaron un día, hoy puedes venir y decirle, Señor, lo voy a poner a los pies de la cruz. Lo voy a poner ahí, Señor. ¿Y sabes algo? Cuando dice la Biblia que cuando David lo hizo, dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Dios, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Dios habló al ángel y éste volvió la espada a su lugar, porque estaba la espada puesta. ¿Y cuánta gente que tiene la espada del divorcio, la espada de la miseria, la espada de la angustia, la espada del dolor, de la depresión? ¿Ah? ¿Por qué no vas a la sangre de Jesús? ¿Por qué no permitís que esa sangre te limpie? Y esa espada se va a volver. Y vas a volver a tener victoria. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te fortalezca. Yo quiero orar por tu vida. Por todas las personas que están oyendo, que están viendo. Hoy la sangre de Jesús sigue limpiando. Vamos a orar en esta noche. Todos los amigos que están viendo, que están escuchando, esta palabra es una palabra tremenda, poderosa. Que esa sangre hoy te pueda llegar, te pueda limpiar. Y el Señor te pueda fortalecer. Y todas tus heridas, todas, esas heridas de miedo, de temor, de tristeza, hoy puedan ser arrancadas. Vamos a orar, ¿sí? Jessy,
Podemos leer rápidamente porque se nos fue la hora, pero vamos a orar, ¿sí? Por todos los hermanos, los amigos que están escuchándonos. Amén. Peticiones de YouTube. Laura Penado pide oración por su primo Marcelo